Hola, buenos días a todos, espero que me escuchen muy bien. Los saludo desde Plaza de Armas en San Luis Potosí. Por acá Ah, me gustaría mostrarles que estamos en una ciudad completamente histórica y bueno, un placer poder conectarnos desde acá con ustedes. bueno, Diana, de verdad, el placer es nuestro porque la verdad, gracias por vuestra generosidad, por vuestra amabilidad, siempre por estar en contacto permanente con 360.travel y sobre todo personas desconocidas las que componen esa dirección de turismo social, desconocidas para muchos, como siempre digo, pero tan importante para todos. Yo solo te voy a pedir una cosa, Diana. Ya que estás en esa plaza de armas de San Luis de Potosí, ¿nos darías una vuelta para que veamos un poquito cómo es San Luis de Potosí? Es lo más cerquita que vamos a poder estar. ¿Nos enseñarías antes de arrancar cómo es el Claro que lugar? sí, A ver, ¡ay! claro que sí, con mucho gusto. Pero qué Mira, esta es verde. una de las plazas principales. Detrás de mí está Palacio Municipal, que es donde se encuentra la oficina de la Dirección de Turismo Municipal. Y bueno, como pueden observar, la mayoría de los edificios son de tipo histórico. Toda la plaza se encuentra rodeada de jardín. Ahí en este momento Oh. pues podemos ver transitar a mucha gente que se dirige a sus trabajos. Y bueno, justo detrás de mí se puede observar la Catedral Metropolitana, que es una de las más bonitas, tiene una historia bien interesante respecto a sus torres. Y aunque muchos centros históricos actualmente de todo México se encuentran en desuso, en San Luis Potosí el centro histórico sigue siendo un espacio para el comercio, para la recreación, para el disfrute. Y bueno, nosotros muy contentos de saludarlos desde acá y mostrarles un poquito de lo que tenemos en la ciudad. San Luis es un espacio de jardines, es un espacio de muchas plazas, de muchísimas iglesias. Y bueno, esto ha sido un gran atractivo para el turismo por la ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias, Diana Martínez. Y además, si algo me quedó claro y recuerdo, ¿no?, de la última vez que conversé con Claudia Peralta, era de que el 2023 era el año para San Luis de Potosí, porque se iba a realizar la inversión necesaria en cuanto en materia educación, infraestructura, para verdaderamente que, oye, que exista ese turismo social, pero sobre todo un turismo sin barreras. Va a ser así, entiendo, el compromiso por parte del ayuntamiento continúa. Así es, el compromiso por parte del ayuntamiento continúa durante todo este año y bueno, se aprovechará muchísimo que este año México es la sede para el Encuentro Internacional de Turismo Social de la ISTO Américas. Entonces por acá están en Cuernavaca, Morelos, que es donde se va a llevar a cabo, y en Huaxtepec. Sin embargo, pues aprovecharemos esta cercanía con muchos miembros que se trasladan desde Costa Rica, desde Chile, desde Ecuador, que vienen por acá a San Luis Potosí, a Cuernavaca, y nos los vamos a traer también a San Luis Potosí para aprovechar estos encuentros, elaborar diferentes mesas de trabajo y sobre todo la alianza de hermandades con otros municipios para que en conjunto se estén trabajando temas relacionados a turismo social. El poder ver, por ejemplo, desde la capacitación que se puede hacer, desde la labor de los guías de turistas, obviamente desde todo el tema de la política pública. Estamos trabajando en algunos manuales respecto al cómo brindarse la atención, y esto en colaboración con otras instituciones, con otros municipios, otras asociaciones de otros países, para que podamos ir de esta manera unificando y estandarizando cada uno de estos procesos. Entonces, todo este año es de completamente un arduo trabajo que se va a hacer. Se va a seguir con las acciones que ya se están llevando a cabo, pero se suman otros eventos, y todo esto con el fin de contribuir para que cada vez el turismo pues sea para todas las personas, ¿no? En el municipio hay diferentes programas, uno de ellos que es con el que continuamos, que la verdad nos da mucho gusto poderlo recibir, que es el centro histórico en tu escuela, poder llevar a las escuelas que se encuentran en las delegaciones a unos 30, 40 minutos de la ciudad, un poquito de la historia de San Luis, y después poder trasladar a estos chicos de primarias y secundarias municipales al centro histórico para que lo conozcan, ¿no? Y que lo conozcan con este fin recreativo, porque les decía que este espacio es un espacio que continúa en uso para otras actividades como el comercio y demás, pero con fines recreativos, conocer la historia, conocer la importancia que tiene para el turismo este espacio como el centro, el principal atractivo por el que mucha gente se desplaza para acá. Y bueno, estas acciones continúan durante todo este año.
Bueno, en el año 2020 San Luis de Potosí dejaba claro que llegaba a la conclusión de que la inclusión turística era un tema que no se le daba la importancia necesaria. Es por eso que desde el año 20 hasta el actual 2023 se le decidió dar y conocer más sobre la persona con discapacidad para brindarle una mejor experiencia en base a las peticiones. Podemos decir que desde el 20 de noviembre, con ese titular, a día de hoy, 30 de enero del 2023, el objetivo de la Oficina de Turismo Inclusivo en San Luis de Potosí se ha cumplido, el turismo social, ¿se ha cumplido ese mensaje que decíais tiempo atrás? Sí, te puedo decir que se han presentado avances, muchos avances, desde temas e impactos que a lo mejor pudieran no ser tan relevantes, pero que tienen un gran peso. Por ejemplo, cuando San Luis se propone como sede para congresos, para convenciones y demás, antes era un proceso muy administrativo de relaciones, sí que vengan y conozcan el destino y demás, pero ahora a las personas que desean traer este tipo de eventos masivos a la ciudad, se les abre un preámbulo de los trabajos que se están haciendo en turismo inclusivo y accesible, y sobre todo el impacto social que se puede tener, y se busca que estos eventos tengan impactos positivos tanto en la población local como en los prestadores de servicios turísticos que se encuentran en esta ciudad. Entonces, se encuentra de estos procesos administrativos desde el tema público, el poder incluir estas cuestiones para que las consideren, para que se comiencen a trabajar, para que desde el registro de los participantes de estos eventos masivos nosotros ya tengamos estadísticas de cuántas personas con discapacidad, de cuántos adultos mayores están trabajando, de cuántas personas vienen con familias y estas familias tienen actividades alternativas, a programas ya de mayor impacto, más concretos sobre la población local. Actualmente se está trabajando, por ejemplo, en la redacción de un libro de leyendas por parte de las personas que se encuentran privadas de la libertad en lo que acá se conoce el Centro de Readaptación Social La Pila. Y bueno, esto forma parte también del poder llevar estos procesos de recreación y estos beneficios que se pueden tener del turismo y esta alianza con el turismo a estos espacios a lo mejor que en determinado momento eran impensables. Se tienen las plazas públicas ocupadas con diferentes que son pensados principalmente para la población local y que cuando viene el turista sabe que cada viernes aquí en Plaza de Armas se llevan a cabo eventos de danzón, en donde ya no solo participan adultos mayores, sino que se incluye toda la población. Hemos visto jóvenes, hemos visto niños, y bueno, es bien interesante el cómo podemos evaluar también que cada vez es mayor la participación de personas con discapacidad, que cada vez más, si nosotros anunciamos en algún evento de la dirección que va a haber cierto tipo de accesibilidad, pues tenemos que entre personas con discapacidad se comienza a hacer promoción y logramos garantizar su participación en estos espacios para la recreación y para el disfrute del tiempo libre. Bueno, la verdad es que yo te escucho hablar y es que imposible, oye, uno emocionarse porque la preparación que tienes, desde luego que es admirable, y que San Luis de Potosí pueda destacar en México y en toda Latinoamérica y en todo el mundo verdaderamente por estas cosas. Me hablabas de la palabra niños, me ha quedado, me ha hecho ruido, ¿no? Me has mencionado niños o niñas. Vamos a hablar como si estuviésemos hablando con niños o con niñas. Y te voy a hacer dos preguntas en una. Me gustaría por un lado que vuelvas a explicar, aunque como si nadie conociese, qué es la accesibilidad en el turismo y cuáles serían los beneficios del turismo accesible. Muy bien. Hablando claro como sí. parvulario, Cuando hablando hablamos... como si estuviésemos hablando para niños pequeños. Perfecto, claro que sí. Cuando hablamos de accesibilidad, es cuando hablamos que cualquier espacio, cualquier actividad puede ser para todos y que logramos eliminar estas barreras que vienen impuestas por el entorno. ¿A qué nos referimos con barreras? Estas barreras son estos puntos que a veces no nos permiten el que nosotros podamos hacer una actividad, que pueden ser físicas, que pueden ser actitudinales, o sea, de cómo nos tratan, de cómo nos hablan. Y bueno, cuando hablamos de estas barreras, propiamente hablamos de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es cuando combinamos una característica de la persona, o sea,
que nosotros podemos no ver, podemos no escuchar, podemos no caminar, a lo mejor usamos una silla de ruedas, a lo mejor usamos un bastón, a lo mejor usamos una andadera para trasladarnos, y que cuando hablamos de accesibilidad es cuando el entorno está preparado para que cuando nosotros somos tan diversos podamos hacer uso de estos espacios. ¿A qué nos referimos? En que si tenemos un espacio, por ejemplo, como el que se presenta en la imagen, que es un espacio natural, que hay algunos escalones, pero que dices, híjole, es que probablemente yo nunca pensaría que voy a estar en un espacio natural de ese tipo, porque yo no puedo caminar. Bueno, cuando hablamos de que el espacio como tal no permitiera el que yo pudiera realizar estas actividades, hablaríamos de barreras. ¿Cómo las eliminamos? Con un trato adecuado, ¿no? Que por ejemplo, cuando yo vaya a estas actividades, como yo soy usuaria de silla de ruedas, exista otro tipo de silla de ruedas todoterreno, y con esto logramos eliminar la barrera. Pero entonces también tendría que haber un guía que dijera, híjole, yo sé utilizar este tipo de sillas y puedo hacer que del disfrute de todo este espacio, que lo podamos recorrer, que podamos andar en estos senderos naturales o en un espacio también como un centro histórico, y que así como todas las personas que sí pueden caminar, yo que no puedo caminar también lo pueda hacer, ¿no? Que por ejemplo vaya a la escuela, y en la escuela yo soy una persona con discapacidad auditiva, que no me priven del poder tener la oportunidad de ingresar al salón de clases y de disfrutar esta clase, sino que mi maestra, por ejemplo, sepa respecto a la lengua de señas mexicana, y que me ponga diferentes actividades, o que yo pueda tener el acceso a una interpretación, ¿no? Y que en el tema, por ejemplo, de los exámenes, en lugar de ser un texto en un español que puede ser complicado para mí como persona con discapacidad auditiva, pues pueda encontrar algunas imágenes que me ayuden a referenciar, a poder interpretar de lo que se está hablando. Entonces, de esta manera podemos hacer que cosas para las que pueden ser impensables en algún momento, o que hasta ahora nos encontramos buscando la forma de cómo hacerlo correctamente, pues cuando hablamos de accesibilidad es que ya encontramos el cómo hacerlo, que ya lo estamos haciendo, y que de esta manera aceptamos la diversidad que existe entre cada uno de nosotros, y podamos garantizar que todos participemos en todo, ¿no? En las actividades escolares, en el deporte, en las actividades turísticas, y bueno, en cada uno de los puntos de la vida, sin importar la edad que tenemos. Muchas veces cuando hablamos de accesibilidad nos centramos mucho en los adultos, ¿no? En temas de ocupación laboral, en dónde vamos a trabajar y demás, y nos olvidamos que hay también niños, y que estos niños también deberían tener derecho a espacios de recreación, a espacios culturales, a una educación en donde puedan ser aceptados y ser aceptada y adaptada a todos los procesos escolares y demás, para que también pudieran participar. Bueno, lo que queda claro es que el diagnóstico, que la voluntad política y que todas estas acciones son necesarias, yo diría que por obligación, ¿no? Sí, sí, y es bien importante, por ejemplo, desde la política pública garantizar una permanencia de estos programas, porque ahorita podemos hablar que se encuentra Claudia Peralta como directora de este proyecto de turismo en la dirección del ayuntamiento. Sin embargo, ¿cómo se garantiza que estos programas que han tenido tantos impactos positivos continúen? Y es aquí en donde entran otros actores de la política, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, el Congreso del Estado, es donde entran los diputados, los senadores y demás. ¿Qué es lo que hacen? El recabar las recomendaciones que salen de la misma población, de los mismos prestadores de servicios turísticos, y poder decir, hay una ley municipal de turismo, y en esta ley municipal de turismo tiene un reglamento, y en este reglamento ya queda estipulado que todas las Semanas Santas las actividades que se lleven a cabo deben de tener características que puedan garantizar que adultos mayores, que niños y que cualquier persona en igualdad de condiciones pueda participar, ¿no? Que en este reglamento nos diga si se va a hacer promoción del destino,
se va a hacer promoción de San Luis Potosí a través de eventos internacionales, pero se tiene que mencionar, por ejemplo, las características de accesibilidad que existen en la oferta hotelera de nuestro destino. Entonces, es aquí donde se puede garantizar esta permanencia y que pues cada vez también sean mayormente difundidos los trabajos, ¿no? Que no sea únicamente durante la temporalidad que dure un gobierno, sino que se pueda garantizar que quien continúe está comprometido también para darle seguimiento a estos temas. Bueno, Diana Martínez, encargada de Turismo Social de la Dirección de ese Turismo Social en San Luis de Potosí, desde luego que grande la labor que como guía del turismo inclusive realizas y hoy lo has vuelto a hacer en 360.travel. Te deseamos que tengas un inicio de semana maravilloso, que sigan trabajando por la inclusión, que sigan capacitando, formando y que sobre todo sigan desbancando en todo un México, Latinoamérica o inclusive el mundo por este tipo de acciones. Diana Martínez, te mandamos un besazo, cariños y abrazos voladores a la distancia y gracias por tu generosidad, por tu amabilidad y por sobre todo explicar y llamar a las cosas por su nombre en cuanto a turismo social se refiere. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y me gustaría comentar que todas estas actividades y acciones que se llevan a cabo somos los más felices de poderlas compartir, ¿no? De poder decir, híjole, qué bueno que lo que aquí se está haciendo, por ejemplo, con los libros de colorear, con obras de teatro con niños y demás, se pueda replicar en otros espacios y que esto sea invitación para que cada vez sean más los lugares que están viendo a través del turismo el cómo impactar principalmente positivo en las poblaciones en donde se llevan a cabo estas actividades turísticas. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo desde Plaza de Armas, San Luis Potosí, México. Pues esperamos poderles seguir compartiendo un poquito de lo que se hace por acá. Mi vida ella. Gracias por darnos color en la mañana de hoy en 360.travel. Diana, hasta la próxima, cariño.